Hay una tensión en el mundo que nadie termina de explicar del todo. Se habla de política, de petróleo, de fronteras, de bombas nucleares y de discursos en las Naciones Unidas. Pero cuando te detienes un momento y apartas el ruido de los titulares, cuando cierras los ojos y preguntas de verdad, algo más profundo emerge, algo que tiene 4000 años de antigüedad, algo que comenzó no en un laboratorio de armas, no en una reunión de diplomáticos, sino en el interior de una tienda de campaña, en medio del desierto, con un hombre anciano y una decisión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Lo que voy a compartir contigo hoy no es un análisis político, no es un debate sobre quién tiene razón y quién está equivocado en el conflicto moderno. Lo que voy a compartir ilumina algo que casi nadie se detiene a observar, que el conflicto entre Israel e Irán no comenzó en el siglo XX, no comenzó con la Revolución Islámica de 1979, ni siquiera comenzó con la fundación del Estado moderno de Israel en 1948. Comenzó mucho antes, comenzó con una sola decisión humana, tomada en un momento de duda, de impaciencia y de amor mal dirigido, y esa decisión todavía resuena hoy en los noticieros, en los cohetes, en los discursos de odio, en las oraciones de millones de personas que no saben que están viviendo el eco de algo sembrado hace milenios. El hombre que tomó esa decisión se llamaba Abraham, y esta es su historia, pero también, de una manera que quizás no habías considerado, es la tuya. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Este video no pretende demonizar a ningún pueblo, ninguna nación ni ninguna fe. El propósito es más profundo que eso. Es entender. Es mirar debajo de la superficie de la historia y encontrar la raíz espiritual de una herida que sigue sangrando, porque solo cuando entiendes la raíz puedes comenzar a comprender si existe o no la posibilidad de una sanación. Quédate, lo que sigue va a moverse lento al principio, pero cada minuto que inviertas aquí va a iluminar algo que ya sentías, algo que te preguntabas sin saber cómo formularlo. Vamos al principio, al verdadero principio. Existe un versículo en el libro de Génesis que la mayoría de las personas lee de paso sin detenerse a medir su peso. Está en el capítulo 16, verso 12. Un ángel le habla a una mujer en el desierto, una mujer que huye, una mujer que llora, una mujer que está sola y embarazada y que no entiende por qué su vida tomó el rumbo que tomó. Y el ángel le dice algo sobre el hijo que lleva en su vientre. Le dice: será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos, y la mano de todos se levantará contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Este niño se llamaría Ismael, y la mujer que lo cargaba se llamaba Agar. Ahora bien, piensa en esto un momento. Un ángel, un mensajero divino, le describe a una madre el carácter y el destino de su hijo con palabras que no son dulces ni consoladoras en el sentido convencional. Son palabras proféticas, son palabras que describen no solo a un hombre, sino a un linaje entero, a una nación entera, a una historia entera que se extendería por milenios. Y lo notable, lo verdaderamente asombroso, es que esas palabras se siguen cumpliendo hoy, porque de Ismael descenderían los pueblos árabes, y de Isaac, el otro hijo de Abraham, el hijo de la promesa, descendería el pueblo de Israel. Dos hijos del mismo padre, dos madres, dos caminos. Dos destinos entrelazados en una tensión que el mundo moderno ha heredado sin comprender del todo. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado con suficiente profundidad. El conflicto no comenzó con Ismael e Isaac, comenzó antes de que Ismael naciera. Comenzó en el corazón de Abraham, con una pregunta que todo ser humano ha hecho alguna vez. ¿Y si Dios tarda demasiado? Para entender lo que ocurrió, necesitamos retroceder aún más. Necesitamos conocer a Abraham no como el símbolo religioso en que se ha convertido, no como el icono reverenciado en 3 religiones, sino como el ser humano que fue. Un hombre que escuchó una voz, que lo dejó todo, que caminó hacia lo desconocido con una fe que vacilaba y se recuperaba y volvía a vacilar. Abraham vino de Ur de los Caldeos. Este lugar no está en Israel, no está en Arabia, está en lo que hoy es el sur de Irak, muy cerca de la frontera con Irán. Hoy ese territorio pertenece geográficamente a la región mesopotámica que fue cuna de las primeras civilizaciones humanas. Abraham no era hebreo en el sentido que imaginamos. Era un hombre de una cultura sofisticada, politeísta, urbana, y de repente, en ese contexto, escuchó algo, una voz, una llamada. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió. Esta es una de las escenas más enigmáticas de toda la Biblia. No hay fanfarria, no hay milagro visual, solo una voz y una obediencia. Y con esa obediencia comenzó algo que todavía no ha terminado. Dios le hizo una promesa a Abraham. Le prometió tierra, descendencia y bendición universal.
Le dijo que de él nacería una nación y que a través de esa nación todas las familias de la tierra serían bendecidas. Es una promesa enorme, casi incomprensible para un hombre que en ese momento no tenía ni un hijo. Y aquí está el primer elemento de tensión espiritual que va a definir todo lo que viene después. Abraham creyó, pero creyó de manera imperfecta, como creen los seres humanos. Creyó y esperó, y los años pasaron, y su esposa Sara envejecía, y no había hijo, y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque la espera es la prueba más difícil de la fe. No el sufrimiento repentino, no la pérdida súbita, sino la espera prolongada cuando el cielo parece silencioso. Y en ese silencio Sara tuvo una idea que parecía razonable, incluso generosa. Tenía una esclava egipcia llamada Agar, y le propuso a Abraham: entra a mi esclava, quizás tendré hijos a través de ella. Esta costumbre existía en la cultura de aquella época, no era inusual, era de hecho legalmente reconocida en los códigos de Hammurabi y en otras tradiciones mesopotámicas. Si una esposa era estéril, podía ofrecer a su esclava para que el marido tuviera descendencia. Era una solución humana a un problema humano, pero aquí está la clave que casi siempre se pasa por alto. Era la solución humana a lo que Dios había prometido hacer de manera divina. Abraham escuchó a Sara y entró a Agar, y Agar concibió. En ese momento, sin saberlo, Abraham había plantado una semilla cuyo árbol todavía da sombra, y también espinas 4000 años después. Ahora, necesito que te detengas conmigo en la figura de Agar, porque es uno de los personajes más ignorados y más profundamente humanos de toda la narrativa bíblica. Agar no tuvo voz en esta decisión, era una esclava, su cuerpo fue ofrecido, su vida fue reconfigurada por voluntad de otros, y sin embargo, en los capítulos que siguen, ella recibe algo que pocos personajes bíblicos reciben: una aparición directa de Dios, no una visión, no un sueño, una presencia, un encuentro. Y en ese encuentro, el texto hebreo usa un nombre que Agar le da a Dios que es completamente único en toda la Biblia: el Roi, que significa el Dios que me ve. Agar, la esclava, la marginada, la mujer sin poder ni voz, fue la primera persona en toda la historia bíblica en darle un nombre a Dios basado en su experiencia personal con él. Eso no es accidental. Eso es una declaración espiritual poderosa, que Dios no está solo con los poderosos, no está solo con los elegidos, no está solo con los que tienen promesas formales. Dios ve a los invisibles. Y el hijo de Agar, Ismael, también fue visto por Dios. En el capítulo 21, cuando Agar e Ismael fueron expulsados del campamento de Abraham, cuando estaban a punto de morir de sed en el desierto del Beerseba, el texto dice que Dios oyó la voz del muchacho y abrió una fuente de agua y renovó la promesa sobre Ismael: de él también haré una gran nación. Esto es crucial. Ismael no fue rechazado por Dios, fue amado por Dios, fue visto por Dios, fue bendecido por Dios, pero su línea no era la línea de la promesa específica que se conectaba con el Mesías. Esa línea vendría por Isaac, y aquí comienza la herida intergeneracional más antigua del mundo, porque Ismael sabía. Creciendo en el hogar de Abraham, Ismael sabía que había otro plan, otro hijo prometido, y cuando ese hijo nació, cuando Isaac llegó al mundo con risas y celebraciones, el texto sugiere que Ismael se burló, o jugó de manera inapropiada, o desafió. El texto hebreo es ligeramente ambiguo, pero lo suficientemente claro como para que Sara reaccionara con fuerza: echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con mi hijo. Y Abraham se entristeció, porque Ismael también era su hijo, su carne, su sangre, su primogénito, el hombre que lo había acompañado durante 13 años de vida, y sin embargo siguió el consejo de Dios y el mandato de Sara, y los despidió. Piensa en Ismael ese día, no como un personaje bíblico, como un joven, como un hijo, despertando una mañana sin saber lo que vendría, recibiendo pan y agua, viendo cómo su padre lo despedía hacia el desierto con lo mínimo para sobrevivir, sin herencia, sin nombre en el linaje, sin lugar en la historia oficial que se estaba escribiendo. Esa herida es antigua, y las heridas antiguas no desaparecen, se transmiten. Ahora bien, es necesario dar un salto histórico, pero uno que está completamente fundado en la genealogía bíblica y en la historia documentada, porque aquí es donde la conexión con el Irán moderno comienza a dibujarse con una claridad que puede resultar perturbadora. La Biblia traza la genealogía de Ismael en el capítulo 25 de Génesis. Tuvo 12 hijos, 12 príncipes, 12 tribus, y estas tribus se establecieron en la región que hoy comprende la península arábiga, partes de Jordania, Sinaí y regiones adyacentes.
Esos descendientes árabes de Ismael entraron eventualmente en contacto, en conflicto y en mezcla con otros pueblos semíticos de la región. Pero la conexión con Irán requiere que miremos otro linaje, uno que no es ismaelita, pero que está igualmente enraizado en el texto bíblico. Necesitamos hablar de los persas. En el capítulo 10 de Génesis, el llamado Tabla de las Naciones, se menciona a Elam como uno de los hijos de Sem, hijo de Noé. Elam es el nombre bíblico del territorio que hoy ocupa el suroeste de Irán. Los elamitas fueron una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que precede incluso a los griegos y a los romanos. Más tarde, el nombre Persia emerge como el nombre predominante para el territorio iraní, vinculado a persas, que eran originalmente los habitantes de la región de Pars o Fars en el sur de Irán. Y aquí está algo que muchos creyentes no conocen. Persia aparece en la Biblia de una manera que no es de antagonista, al menos no siempre. Hay momentos en los que Persia es, de hecho, el instrumento de liberación del pueblo de Israel. El rey Ciro el Grande, fundador del imperio persa aqueménida, es el único gobernante no israelita en toda la Biblia al que Dios llama específicamente mi ungido. La palabra en hebreo es Mashiach, Mesías. Es en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al que tomé por su mano derecha. Ciro decretó que los judíos desterrados en Babilonia podían regresar a su tierra. Ciro financió la reconstrucción del templo en Jerusalén. Ciro, un rey persa, un gobernante que no adoraba al Dios de Israel, fue usado por ese mismo Dios para restaurar a su pueblo. Esto es espiritualmente significativo, porque significa que la relación entre el pueblo hebreo y el pueblo persa no fue siempre de enemistad. Hubo un momento en la historia donde fueron de hecho aliados bajo la providencia divina. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué giró esa relación hacia la hostilidad que vemos hoy? Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. El libro de Esther es probablemente el texto bíblico más directamente relacionado con el conflicto persa-judío en la antigüedad. Y es también uno de los libros más dramáticamente tensos de toda la escritura. Sucede en la corte del rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I, que gobernó el imperio persa entre los años 486 y 465 a.C. En ese contexto, un hombre llamado Amán el Agageo asciende al poder. Amán odiaba a los judíos con una intensidad personal y casi irracional. Cuando el judío Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, Amán no solo quiso castigar a Mardoqueo, quiso exterminar a todo el pueblo judío del imperio persa, conspiró, manipuló al rey y obtuvo un decreto firmado para el genocidio de los judíos en 127 provincias. Lo que hace este relato tan fascinante desde un punto de vista espiritual es la identidad de Amán. El texto lo llama Agageo, es decir, descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Los amalecitas son, en la narrativa bíblica, uno de los enemigos eternos de Israel, y hay una conexión directa con el rey Saúl, que en el libro de Samuel fue instruido por Dios para eliminar completamente a los amalecitas, y que desobedeció al dejar con vida al rey Agag. Esa desobediencia, según el relato, tuvo consecuencias generacionales, pero lo que aquí nos interesa no es tanto el dato histórico genealógico, sino el patrón espiritual que se revela. El odio a Israel tiene raíces que no son meramente políticas, son raíces que el texto bíblico traza como una hostilidad espiritual antigua, que se manifiesta en diferentes pueblos y en diferentes épocas, pero que siempre tiene la misma estructura, un intento de erradicar la identidad y la existencia del pueblo del pacto. Y Esther, una joven judía criada en el exilio, fue el instrumento de la liberación. Su historia culmina no con el exterminio del pueblo judío, sino con su salvación y con la derrota de Amán. El libro de Esther es, en cierto nivel, la narración de cómo la providencia opera incluso en los momentos donde Dios parece ausente, donde el silencio del cielo es más ensordecedor que cualquier tormenta. No es casual que este texto se desarrolle en Persia. No es casual que el enemigo de Israel en ese momento venga de las entrañas mismas del imperio persa. Y no es casual que la victoria del pueblo judío en esa narración sea celebrada hasta hoy en la festividad de Purim, una de las fiestas más alegres y populares en la tradición judía. Los iraníes modernos, herederos del imperio persa, conocen esta historia, y la tensión que genera sigue viva, aun cuando muchos no puedan articular exactamente por qué. Ahora vamos a conectar los hilos de una manera que te va a resultar inquietante en su coherencia. Hemos visto que Abraham tomó una decisión que generó dos líneas, Isaac e Ismael.
Hemos visto que Ismael fue bendecido, pero excluido del linaje mesiánico, y que esa exclusión produjo una herida que se transmitió generacionalmente. Hemos visto que los persas tuvieron con el pueblo de Israel una relación que oscilaba entre la colaboración providencial bajo Ciro y la hostilidad genocida bajo Amán. Hemos visto que el patrón de conflicto no es simplemente geopolítico, sino que tiene capas espirituales que el texto bíblico articula con una claridad sorprendente. Pero hay un nivel adicional que necesitamos explorar, uno que conecta todo esto con el profetismo bíblico y con lo que está ocurriendo hoy. El libro del profeta Ezequiel, en sus capítulos 38 y 39, contiene una de las profecías más debatidas y estudiadas de toda la literatura apocalíptica bíblica. Habla de una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos tiempos. El texto menciona a Gog de la tierra de Magog, a Meshec, a Tubal y a sus aliados. Entre los aliados mencionados están Persia, Etiopía y Libia. Durante siglos los intérpretes debatieron sobre la identidad de estas naciones. ¿Quiénes son Gog y Magog? ¿Quiénes son Meshec y Tubal? Pero la mención de Persia es inequívoca. Persia es Irán. Históricamente el nombre Irán derivó del término Ariana, pero el nombre Persia se usó de manera predominante en el mundo occidental hasta 1935, cuando el Shah Reza Pahlavi pidió oficialmente que el nombre Irán fuera utilizado en su lugar. Antes de 1935, cuando cualquier texto antiguo o bíblico decía Persia, decía lo que hoy llamamos Irán. Ezequiel escribió esto aproximadamente en el siglo VI a.C. Escribió sobre una coalición que incluía a Persia como participante en un ataque contra un Israel restaurado en su tierra. Y esto se escribió en un momento en que los judíos estaban exiliados, en que el Estado de Israel no existía, en que la idea misma de un retorno a la tierra de Israel parecía imposible. La profecía habla de un Israel restaurado, habitando sin muros, viviendo con cierta prosperidad y seguridad relativa, cuando esta coalición decide atacar. Y la descripción geopolítica del texto tiene una resonancia moderna que resulta difícil de ignorar. No estoy diciendo que sepamos con certeza que los eventos actuales son el cumplimiento exacto de esta profecía. La honestidad intelectual requiere humildad aquí, pero sí estoy diciendo que la estructura del conflicto que vemos hoy, con Irán declarando repetidamente su intención de eliminar al Estado de Israel, con sus proxies armados alrededor de las fronteras israelíes, con su programa nuclear, con sus alianzas estratégicas con otros actores regionales, esa estructura tiene un eco bíblico que es imposible pasar por alto sin cierta honestidad espiritual. Y aquí está la pregunta que todo esto genera. ¿Estamos viendo el cumplimiento de profecías antiguas? ¿O estamos viendo simplemente el ciclo natural de la violencia humana expresándose en nuevas formas? Y más profundamente, ¿cambia algo esa respuesta en términos de cómo debemos entender y responder a lo que está ocurriendo? Pero la verdad va aún más lejos. Hay algo en la historia del Islam que raramente se discute en los contextos occidentales, pero que es fundamental para entender la dimensión espiritual del conflicto moderno entre Irán e Israel. El Islam surgió en el siglo VII de nuestra era con el profeta Mahoma en la península arábiga. Y desde sus primeras décadas de expansión, el Islam se dividió en dos grandes corrientes, el sunismo y el chiísmo. Esta división tiene que ver directamente con la sucesión del liderazgo después de la muerte de Mahoma y es una de las fracturas más antiguas y más profundas dentro de la tradición islámica. Irán es el corazón del Islam chií en el mundo. El chiísmo iraní tiene una dimensión mesiánica que no siempre se comprende en Occidente. Los chiíes creen en el imam oculto, también llamado el Mahdi, el 12º imam, que desapareció en el año 874 de nuestra era y que, según la creencia chií, regresará al final de los tiempos para establecer la justicia en el mundo. Hay una corriente dentro del chiísmo iraní, particularmente influyente después de la revolución de 1979, que cree que la preparación del mundo para la llegada del Mahdi requiere la creación de conflicto apocalíptico y que la eliminación del Estado de Israel es parte de esa preparación. Este es un punto extraordinariamente importante. El conflicto entre Irán e Israel no es solo una disputa territorial o geopolítica. Para los ideólogos del régimen iraní tiene una dimensión escatológica, es decir, relacionada con el fin de los tiempos. Ellos no están operando simplemente con lógica de poder político, están operando, al menos en parte, con una visión del mundo donde su rol en la historia es preparar el camino para su figura mesiánica. Y del otro lado, en Israel también hay corrientes religiosas que ven el conflicto actual a través de una lente escatológica propia.
corrientes que creen que el regreso a la tierra es el preludio del Mesías, que la tensión y los conflictos son parte de los dolores de parto de una era nueva. Dos visiones mesiánicas, dos narrativas del fin de los tiempos, dos interpretaciones religiosas que, en sus versiones más extremas, ven el mismo conflicto como el campo de batalla donde sus respectivas visiones del futuro se juegan. Y en el centro de todo, silenciosamente, el texto bíblico antiguo que narró la separación de dos hermanos en el desierto, que declaró que habitarían frente a todos sus hermanos, que registró tanto la bendición de Ismael como la promesa de Isaac, y que nunca, en ningún momento, canceló el amor de Dios por ninguno de los dos. Necesito hacer una pausa aquí para decirte algo que considero espiritual y moralmente esencial. El hecho de que un conflicto tenga raíces bíblicas no lo hace automáticamente justo para ninguna de las partes. El hecho de que Israel aparezca en la profecía no significa que cada acción del Estado moderno de Israel sea santa o sin necesidad de escrutinio. El hecho de que el texto bíblico describa una tensión ancestral con Persia no significa que el pueblo iraní sea enemigo de Dios o que merezca el sufrimiento que el conflicto le genera. Esta distinción es crucial porque uno de los peligros más grandes de la espiritualización del conflicto es que puede usarse para deshumanizar al adversario, para justificar la violencia como voluntad divina, para cerrar la puerta a la compasión. La Biblia no cierra esa puerta. La Biblia narra la expulsión de Agar e Ismael, sí, pero también narra que Dios los oyó en el desierto, que los salvó, que los bendijo. El Dios del texto bíblico no abandonó a Ismael en el desierto, lo encontró allí. Y el libro de Jonás, uno de los textos proféticos más sorprendentes de toda la Escritura, narra la historia de un profeta israelita que fue enviado a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio, el enemigo más brutal de Israel en su momento. Jonás no quería ir. Jonás huyó, porque sabía, con una claridad que lo atormentaba, que si iba y predicaba, Dios los perdonaría, y no quería que sus enemigos fueran perdonados. Dios insistió, Jonás fue, Nínive se arrepintió, y Dios los perdonó. La última imagen del libro de Jonás es Dios preguntándole al profeta con una ternura que casi duele, ¿no habré de perdonar yo a Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda? Dios le pregunta a su propio profeta si puede tener compasión por los enemigos de su pueblo. Eso es una declaración teológica de peso incalculable. Y es la declaración que necesitamos mantener en mente mientras entendemos la profundidad de este conflicto. Ahora quiero hablarte de algo que sucede en el nivel de las personas comunes, de los seres humanos que no son líderes políticos ni figuras religiosas extremistas, sino simplemente personas que viven en Israel, en Irán, en las naciones de alrededor y que cargan con el peso de una historia que no eligieron. Hay iraníes que aman a los israelíes. Hay israelíes que saben distinguir entre el régimen iraní y el pueblo iraní. En redes sociales, en momentos de tensión extrema, cuando Irán lanzó drones y misiles contra Israel en 2024, hubo iraníes que usaron sus plataformas para decirles a los israelíes: este gobierno no nos representa, somos vecinos en la historia, no queremos esta guerra. Y hubo israelíes que respondieron con la misma humanidad. Esos momentos importan. Esos momentos son la grieta por donde entra la luz. Son la voz de algo más antiguo que el conflicto, algo que también está inscrito en el texto bíblico, la posibilidad de reconocerse en el otro, de ver al hijo de la otra promesa y recordar que los dos tienen el mismo padre, porque eso es lo que dice la genealogía. Isaac e Ismael, en el último momento que la Biblia los muestra juntos, están enterrando a su padre Abraham, Génesis 25 versículo 9, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, juntos, los dos hijos, el hijo de la promesa y el hijo del desierto, juntos, frente al cuerpo de su padre, haciendo lo que los hijos hacen cuando pierde a su padre. Esa imagen final es profunda, porque dice que, más allá de todo lo que los separó, más allá de la expulsión y la herida y los años de separación, hubo un momento de convergencia, un momento donde lo humano superó lo divisorio. ¿Es posible que la historia, en algún punto que todavía no vemos, tenga un momento así de nuevo? No lo sé. La honestidad requiere humildad. Pero sé que el texto no cierra esa puerta. Volvamos ahora al hilo profético, porque hay otra conexión que necesito mostrarte, una que está en el libro de Daniel y que tiene que ver específicamente con los persas de una manera que ilumina el conflicto espiritual que subyace a todo esto. Daniel fue un profeta judío que vivió en el exilio babilónico y que posteriormente sirvió bajo el imperio persa. En el capítulo 10, Daniel describe una visión que tuvo después de 3 semanas de ayuno y oración.
En esa visión, un ser celestial se le aparece y le dice algo extraordinario. Desde el primer día en que pusiste tu corazón para entender y para humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este es uno de los textos más fascinantes de toda la literatura bíblica en relación al mundo espiritual. El mensajero celestial le dice a Daniel que sus oraciones fueron escuchadas de inmediato, pero que hubo una resistencia espiritual, un príncipe del reino de Persia, que obstaculizó la respuesta durante 21 días. La teología bíblica aquí es compleja y profunda. Sugiere que detrás de las naciones y los reinos humanos existen fuerzas espirituales que influyen en sus acciones y sus destinos, no como una forma de quitar responsabilidad humana, sino como una manera de decir que el conflicto que vemos en la superficie tiene dimensiones que van más allá de lo visible. El príncipe de Persia, mencionado en Daniel, no es un rey humano, es una entidad espiritual asociada con ese reino, y la implicación es que la lucha por la influencia sobre Persia, sobre Irán, no es solo política, no es solo económica, no es solo ideológica, tiene una dimensión espiritual que el texto bíblico reconoce y articula. Esto no significa que Irán sea poseído por el demonio, ni que todos los iraníes estén bajo control espiritual maligno. Significa que las naciones, como los seres humanos, son influenciadas tanto por lo más alto de la conciencia humana como por lo más oscuro de ella, y que la batalla espiritual por el alma de las naciones es real, aunque invisible. Y aquí está la pregunta que Daniel nos obliga a hacernos. Si hay un príncipe espiritual de Persia que históricamente se ha opuesto a los propósitos divinos, ¿qué se necesita para que esa ecuación cambie? La respuesta que Daniel mismo representa es la oración, la intercesión, la humildad, el ayuno, no las armas, no la política, no los discursos de odio, sino el trabajo espiritual sostenido de personas que se arrodillan y claman en silencio por algo que parece imposible. Hay otro elemento histórico que no podemos omitir y que conecta directamente con el presente. El Islam llegó a Persia en el siglo VII de nuestra era, con la conquista árabe después de la batalla de Al-Qadisiyah en el año 636. Antes de eso, Persia era zoroástrica, una de las religiones más antiguas del mundo, fundada por el profeta Zoroastro, con conceptos de bien y mal, de luz y oscuridad, de un dios supremo llamado Ahura Mazda, que influyeron significativamente en el pensamiento religioso del mundo antiguo, incluyendo, según algunos eruditos, en el desarrollo del judaísmo durante el periodo del exilio babilónico y persa. La conquista árabe-islámica de Persia fue traumática para la identidad persa. Los persas no fueron simplemente colonizados políticamente, fueron islamizados forzosamente, y aunque finalmente adoptaron el Islam, lo hicieron desarrollando una versión distinta, el chiismo, que de alguna manera preservaba ciertos elementos de la identidad persa diferenciada del arabismo dominante. Esta historia importa porque explica por qué el chiismo iraní tiene una relación complicada no solo con Israel, sino también con el mundo árabe sunita. La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, es también una rivalidad de identidades, árabe versus persa, sunita versus chií, y en medio de esa rivalidad, Israel se convierte a veces en el punto de convergencia, el enemigo común que permite a actores muy diferentes presentar un frente de unidad que de otro modo sería imposible mantener. El conflicto con Israel, en este sentido, tiene también una función política interna para el régimen iraní. Mantener viva la hostilidad hacia Israel permite desviar la atención de las profundas contradicciones y sufrimientos internos del pueblo iraní. El pueblo iraní, que fue uno de los más sofisticados y culturalmente ricos del mundo antiguo, que tuvo en Ciro a uno de los gobernantes más progresistas de la antigüedad en términos de derechos humanos, que tiene una tradición poética y filosófica de una riqueza extraordinaria, ese pueblo lleva décadas atrapado bajo un régimen que usa la religión para mantener el poder y la hostilidad hacia el exterior para justificar la represión interior. Y ese pueblo, en sus noches de protesta, en sus momentos de levantamiento, dice algo que el mundo debería escuchar, que no quieren ser la herramienta de una guerra que no eligieron, que quieren vivir, crear, amar y florecer sin que el peso de un conflicto milenario aplaste cada uno de sus sueños. Llegamos ahora al momento más íntimo de esta conversación, el momento donde el conflicto entre naciones se convierte en un espejo, porque lo que Abraham hizo lo hacemos tú y yo todos los días.
Escuchamos una promesa, esperamos un tiempo, y cuando la promesa parece tardar, tomamos el asunto en nuestras manos. Buscamos la solución humana al problema divino, y esa solución, aunque produce frutos que generan complicaciones que no anticipamos. Sembramos una semilla que crece de maneras que no controlamos, y los hijos de esa semilla viven con las consecuencias de una decisión que tomamos en un momento de impaciencia. Abraham amaba a Dios, Abraham tenía fe, pero Abraham también era humano, y su humanidad, expresada en ese momento de impaciencia con Sara, creó un dolor real en personas reales. En Agar, que fue usada sin elegirlo. En Ismael, que creció sabiendo que era amado pero excluido. En Isaac, que nació en un hogar marcado por la tensión de dos madres y dos hijos con destinos entrelazados pero distintos. La pregunta espiritual que esto nos hace es profunda. ¿Qué promesas en tu vida has tratado de cumplir tú mismo antes de que el tiempo divino llegara? ¿Qué agarías has creado en tu impaciencia? ¿Qué Ismaeles llevas cargando, esos planes humanos que salieron de tu propio ingenio en lugar de esperar la promesa real? No te pregunto esto para condenarte, te lo pregunto porque es la misma pregunta que la historia de Abraham nos hace a todos, y porque la respuesta honesta a esa pregunta es el comienzo de algo que el texto llama arrepentimiento. Retorno, teshuvá en hebreo, el acto de volver al camino original, reconocer la desviación y confiar de nuevo en lo que Dios prometió. Hay algo más. Sara también tomó una decisión en ese momento. Sara, la mujer que había creído, que había caminado con Abraham desde Ur hasta Canaán, que había sobrevivido el hambre y el desierto y las mentiras y los reinos extraños, Sara, en ese momento de duda profunda, eligió la solución humana. Y esa elección le costó dolor, el dolor de ver a Agar embarazada y sentir el aguijón de los celos y la impotencia. El texto dice que Agar comenzó a despreciarla cuando quedó encinta. El plan de Sara produjo exactamente lo contrario de lo que buscaba. No paz, sino tensión. No plenitud, sino herida. Eso también es un patrón espiritual universal. Cuando buscamos la solución humana a lo que solo Dios puede cumplir, a menudo producimos el problema que intentábamos evitar. Y sin embargo, incluso en ese error, la gracia siguió operando. Isaac nació. La promesa se cumplió. No porque Abraham e Israel fueran perfectos, sino porque Dios honra sus palabras incluso cuando las personas a través de las cuales trabaja son imperfectas. Eso también es profundo. Eso también es espejo. Volvamos ahora al mundo actual, con todo lo que hemos recorrido, y miremos el presente con los ojos de alguien que entiende la profundidad de lo que está en juego. El conflicto entre Israel e Irán en el siglo XXI tiene capas que los analistas políticos no siempre articulan. Hay una capa geopolítica, el poder regional, el petróleo, las alianzas militares, la influencia en Irak, Siria, Líbano, Yemen. Hay una capa ideológica, el sionismo versus el islamismo radical, el Estado judío versus la República Islámica. Hay una capa tecnológica, los programas nucleares, los drones, los ciberataques, las guerras de información. Pero debajo de todo eso hay una capa que los analistas raramente mencionan porque no tienen el vocabulario para hacerlo, la capa espiritual. La herida ancestral de dos tradiciones que reclaman conexión con Abraham, que interpretan el mundo a través de lentes mesiánicas, que creen que el destino del mundo se juega en esa pequeña franja de tierra que está entre el Mediterráneo y el Jordán. Y esa capa espiritual no puede resolverse con acuerdos de paz, aunque los acuerdos de paz son necesarios y valiosos. No puede resolverse con sanciones económicas, aunque las presiones políticas tienen su lugar. No puede resolverse simplemente con más información, aunque la comprensión es esencial. Esa capa espiritual requiere algo diferente, requiere lo que los profetas llamaban sanación, requiere lo que Jeremías 29 llamaba shalom, no simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de bienestar, de plenitud, de restauración. Requiere que los pueblos involucrados encuentren una manera de mirar su historia común sin que esa historia los encadene a la repetición del dolor. No sé si eso es posible en los términos actuales, pero sé que el texto bíblico lo señala como el horizonte hacia el cual la historia se mueve. Y sé que hay personas en Israel, en Irán, en Palestina, en todo el Medio Oriente, que están viviendo, amando, orando y trabajando hacia esa dirección, muchas veces en silencio, muchas veces en peligro, muchas veces sin que el mundo las vea. Son los invisibles de este conflicto, los que hacen el trabajo de paz sin cámaras. Y de ellos también habla el texto bíblico. El Salmo 85, versículo 10 dice: «La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron». Es una imagen poética de reconciliación, de cuatro realidades que normalmente se tensionan y que en el horizonte profético se abrazan. Esa imagen todavía no es la realidad del Medio Oriente,
pero existe como promesa, existe como horizonte, existe como la dirección hacia la que los que creen en la coherencia moral del universo apuntan su camino. Quiero hablarte ahora de algo que ocurre dentro de ti mientras escuchas todo esto, porque si estás aquí, si has llegado hasta este punto del video, es porque algo en todo esto resuena con algo que ya llevas dentro, una pregunta que no ha encontrado respuesta, una inquietud sobre el mundo y sobre Dios y sobre cómo se relacionan, una sensación de que la historia tiene más capas de las que los titulares muestran. Esa sensación es importante, no la ignores. En la tradición bíblica hay un concepto hebreo llamado anawa, que se traduce aproximadamente como humildad, pero que en realidad es más rico que eso. Anagua es la condición del alma que puede ver más allá de sus propias suposiciones, que puede escuchar lo que no confirma sus prejuicios, que puede sentarse con la complejidad sin necesitar resolverla apresuradamente. Es la condición que los profetas tenían cuando se acercaban a los misterios de Dios y de la historia. Lo que hemos hecho juntos en este video es un ejercicio de Anagua. Hemos mirado a Abraham no como un héroe sin fisuras, sino como un ser humano con amor y con duda. Hemos mirado a Ismael no como el enemigo, sino como el hijo herido. Hemos mirado a los persas no como los villanos eternos, sino como un pueblo con una historia compleja y una relación con el Dios de la Biblia que tiene tanto oscuridad como luz. Hemos mirado al conflicto moderno no como algo simplemente político, sino como el eco de algo espiritual y antiguo. Y ese ejercicio de mirar con honestidad, sin la necesidad de simplificar para sentir seguridad, ese ejercicio es en sí mismo un acto espiritual. Es resistir la tentación de reducir lo complejo a lo simple, de convertir al otro en un símbolo en lugar de una persona, de usar la Biblia como arma en lugar de como espejo, porque la Biblia funciona mejor como espejo, no como arma, y cuando la usas como espejo te ves a ti mismo en Abraham que espera y se impacienta, te ves en Sara que ama pero también teme, te ves en Agar que sufre sin haber elegido su situación, te ves en Ismael que crece en el desierto y construye su mundo con las herramientas que le quedaron, te ves en Isaac que carga con el peso de ser la promesa cuando ni siquiera pidió serlo, y cuando te ves en todos ellos algo cambia. La postura de juicio se vuelve más difícil de sostener. La certeza absoluta de quién es el bueno y quién es el malo se complica, y en esa complicación, en esa humildad, hay algo que se parece mucho a la sabiduría. Llegamos ahora al cierre de este recorrido, pero no quiero cerrar con certezas falsas ni con resoluciones fáciles. Lo que voy a compartirte aquí es honesto, inacabado y creo verdadero. El conflicto entre Israel e Irán es real. El sufrimiento que genera en personas concretas es real. Los misiles son reales. El miedo de las familias en Tel Aviv y en Teherán es real. Las madres que lloran en ambos lados son reales. Y nada de lo que hemos discutido hoy reduce esa realidad ni la minimiza. Pero lo que sí hace todo lo que hemos explorado es ampliar el marco. Es decir, esto no es solamente un conflicto del siglo XXI. Es el capítulo más reciente de una historia que comenzó hace 4000 años en una tienda en el desierto. Es el fruto de una semilla que se sembró en impaciencia y que ha crecido en formas que su sembrador nunca imaginó. Es el encuentro de dos visiones del mundo que reclaman la misma herencia espiritual, pero que han interpretado esa herencia de maneras que las han llevado al enfrentamiento. Y la pregunta que la Biblia nos deja al final, la pregunta que Dios le hizo a Jonás, la pregunta que subyace al texto de Génesis cuando los dos hermanos entierran a su padre juntos, es esta: ¿puede el amor ser más grande que la herida? ¿Puede la misericordia encontrarse con la verdad y no destruirse mutuamente? ¿Puede la justicia besar a la paz? La Biblia dice que sí, no como una afirmación naif de que todo estará bien sin esfuerzo, sino como una convicción teológica de que el arco del universo, aunque largo y doloroso, se curva hacia la restauración. Que el Dios que oyó a Agar en el desierto, que usó a Ciro para liberar a los judíos, que perdonó a Nínive ante la sorpresa de Jonás, que hizo que dos hermanos separados se encontraran para enterrar a su padre, ese Dios todavía está activo en la historia. Y quizás, solo quizás, la oración más importante que alguien puede ofrecer hoy no es una oración de victoria para su lado, sino una oración por los hijos de Abraham, todos ellos, los que se reconocen como tales y los que no, los que están en Jerusalén y los que están en Teherán, los que rezan hacia el monte del templo y los que rezan hacia la Meca, los que creen que el Mesías está por venir y los que creen que ya vino, una oración que diga: Dios, que los ves a todos, que no olvidaste a Agar en el desierto, ni a Ismael cuando lloraba de sed, que usaste a Ciro el persa para restaurar a Israel, que perdonaste a Nínive cuando Jonás no quería, obra en esta historia lo que nosotros no podemos obrar. Abre lo que está cerrado, sana lo que está roto, revela lo que todavía está oculto,
Y mientras tanto, nosotros, los que miramos esta historia desde donde estamos, hagamos nuestra parte. La parte que siempre ha sido la misma para los que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Ismael. Buscar la paz, hablar la verdad, mostrar compasión, no simplificar lo complejo, no deshumanizar al diferente, no usar la profecía como combustible para el odio, sino como brújula para la esperanza. Porque si hay algo que 4000 años de historia bíblica nos enseñan, es esto: Dios siempre encuentra una manera. Incluso cuando nosotros cerramos todas las puertas, Él abre una ventana. Incluso en el desierto más seco hay agua. Incluso en la noche más larga de la historia hay un amanecer que se aproxima. Y esa no es una promesa vaga, es una declaración de fe basada en la evidencia de la historia. Es la misma fe que Abraham llevó consigo cuando salió de Ur sin saber a dónde iba. La misma fe que Agar tuvo cuando llamó a Dios el Roi, el Dios que me ve. La misma fe que Daniel mantuvo cuando oró durante 21 días en medio del ayuno y la oscuridad. La pregunta con la que quiero dejarte no tiene respuesta fácil. Es la pregunta que habita en el corazón de todo lo que hemos explorado hoy. ¿Qué haría diferente Abraham si pudiera volver a ese momento en la tienda? ¿Esperaría? ¿Confiaría? ¿Diría no a la solución humana y sí a la espera divina, por dura que fuera? Y la pregunta que eso nos hace a nosotros es igual de urgente. En los momentos donde tu fe vacila y la promesa parece tardar demasiado, ¿qué eliges? ¿La impaciencia que siembra consecuencias no planeadas? ¿O la espera que requiere más de ti que cualquier acción, pero que honra algo más profundo que tu propio cronograma? Todo comenzó con una decisión de Abraham, y cada día, en decisiones pequeñas y grandes, algo parecido comienza también contigo.